El capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo nos sigue presentando una lista de personajes. Comenzamos hablando del pueblo de Israel como el primer personaje de esta historia. Posteriormente la figura de los faraones que estaban reinando en aquel entonces. La tercera figura, la del pueblo. Y hoy día vamos a conversar sobre el rol que juega Dios en toda esta historia de salvación. Hay un texto clave para el día de hoy que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Dice así la historia bíblica. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. En esta pequeña declaración nos encontramos un Dios que está muy conectado con las sensaciones y las emociones del pueblo. Un Dios que hace suyo el padecimiento y el gemir que tiene el pueblo de Israel, y que específicamente en este relato está planteado en que Dios oye, Dios se acuerda, Dios mira y Dios conoce lo que está viviendo su pueblo. Y ante lo primero, no es un Dios como los dioses de Egipto, esos dioses que son estatuas, que son monumentos, que son templos, que son ritos. Este Dios, a diferencia de esos dioses, este Dios que es el Dios verdadero, es un Dios que escucha. Y en el capítulo 2 nos encontramos que los hijos de Israel claman, piden a Dios que Él les escuche en medio de su aflicción. Y esta es una experiencia que va a recorrer toda la Biblia. Cómo el pueblo de Israel se ve enfrentado a situaciones complejas y en su desesperación miran al cielo. Y al mirar al cielo, su voz ante Dios es un lamento, un quebranto, un clamor. Pero hay algo interesante en esta relación de lamento, que nosotros podemos imaginar que clamar está relacionado solamente a una queja. Pero el libro del Éxodo nos va a presentar que clamar, pedir, buscar a Dios está relacionado también con la fe. El pueblo que clama, que grita su dolor, es también el pueblo que declara su fe ante este Dios. Y ante este Dios al cual lo reconoce como el único que lo va a escuchar. El Dios del Éxodo también, como un segundo elemento, es un Dios solidario con su pueblo. Un Dios que hace suyo el sufrimiento de aquellos que están experimentando momentos difíciles. Un Dios que se pone del lado de los que sufren, de los que gritan, de los que están desconsolados. Los rasgos de Dios en este texto son rasgos tan humanos como los que nosotros esperaríamos, muy cercanos a nosotros. El texto nos va a presentar también en el capítulo 3 que Dios conoce las angustias de su pueblo, que Dios promete que va a bajar y va a liberar al pueblo de Israel. Va a declarar también el texto, los sacaré de este país donde ustedes están. Yo te envío al faraón, le dice Dios a Moisés, yo estaré contigo, yo soy el que soy. Siempre cuando leemos esta afirmación, yo soy el que soy, suele tener la connotación de definir la personalidad de Dios en la imagen de un misterio. Pero la personalidad de Dios en este texto del Éxodo está planteado desde la perspectiva, yo soy el que estoy con ustedes. Yo soy el que les acompaña en el camino. Yo soy el que les va a sacar de esta situación compleja. Yo soy el que voy a estar en todo momento. Y ante eso nos encontramos con un rostro de Dios presente, que es el doble significado que le pone el relato del Éxodo a la historia de la salvación. Y un tercer elemento del libro del Éxodo
y de la imagen de Dios que nos presenta es que Dios no es un Dios en minúscula, sino que es un Dios que actúa con mano fuerte. En la época de los patriarcas, Dios había actuado muy amorosamente. Dios había actuado de una forma muy paternal. Pero en el Éxodo se nos va a presentar una imagen de un Dios fuerte, poderoso, que en su actuación se presenta como el que tiene mano poderosa. Y no solo eso, sino que también manifiesta su poder. Y van a aparecer las plagas que nos va a describir el relato del Éxodo. Y como un elemento final, la mano poderosa de Dios también se manifiesta en la acción de solucionar todos los problemas que vive el pueblo. Son quizás estos elementos que nos permiten dilucidar cómo el pueblo de Israel experimenta esta presencia cercana de Dios, como el Dios que les saca de los problemas que viven en Egipto para llevarlos a una nueva tierra, a una nueva oportunidad, donde Él les alimenta, les da agua, les protege, como señales visibles de que la compañía de Dios está siempre con ellos en todos los momentos de la vida. Dejo para ustedes 3 preguntas para la reflexión a propósito de estas breves menciones sobre el libro del Éxodo. ¿Cómo conectamos nosotros el día de hoy el dolor, la angustia, la desesperación con la fe? Quizás nos hemos quedado en el primer paso, pero la imagen que proyecta el texto bíblico sobre cómo sufre el dolor el pueblo de Israel nos invita a preguntarnos cómo también relacionamos el dolor con la fe, el lamento con la fe, la angustia con la fe. La segunda pregunta es, ¿de qué forma vemos que la mano fuerte de Dios actúa en medio nuestro el día de hoy? Y lo tercero, ¿cómo descubrimos al Dios que es verbo? Que en este texto es acciones. El Dios que oye, el Dios que se acuerda, el Dios que conoce, el Dios que mira. ¿Cómo somos capaces de descubrir a este Dios en medio de los conceptos que hemos definido de Él, que muchas veces no tienen relación con esta imagen que nos presenta el libro del Éxodo? Que Dios nos ayude en este tiempo a sentir que su palabra nos invita a reflexionar, pero al mismo tiempo a identificarnos con este pueblo que clama en medio de su dolor, pero clama también con profunda fe. Que el Señor nos bendiga.